o sea, nos comunicamos, pero porque nos tenemos que comunicar, porque es la manera de hablar, pero a nivel, por ejemplo, de vocabulario, no sabemos ni el 20% de las palabras que existen. O sea, es muy amplio el vocabulario y nosotros utilizamos siempre las mismas palabras para todo. Y eso también está súper mal, pero por eso, porque desde chiquitos no nos dicen, bueno, léete esto, hay que leer muchísimo, realmente eso tampoco como que nos dicen, bueno, es como cultural también, creo yo, es como que la cultura no te dice, bueno, está muy bueno leer, está muy bueno enriquecer el vocabulario, está muy bueno, no sé, ver videos sobre charlas específicas. Realmente también se trata de eso, de que hay tips para hablar, pero uno también tiene que buscar enriquecer su vocabulario y su manera de hablar y de leer haciendo cosas. Y bueno, les voy a hablar sobre 5 aspectos de la oratoria, que realmente es para que cada uno se pregunte cómo es mi tono, cómo es lo mío, o sea, cómo hablo yo. Entonces el primero es el tono. Aunque les parezca y digan el tono, bueno, no es lo mismo que de repente yo me hubiese sentado aquí a hablar de oratoria. No es lo mismo, ¿verdad? Y yo les puedo asegurar que a los 5 minutos ustedes hubiesen perdido la atención. Entonces es conocer cómo hablamos. Si hablamos muy fuerte, si hablamos muy suave, si, no sé, si estamos, por ejemplo, frente a un auditorio y mi voz se escucha hasta el final, si me tiembla la voz cuando voy a hablar. Yo les hago una pregunta. En algún momento, no sé, rindiendo un examen o iban a hacer algo que fuera importante, ¿tuvieron como nervios al hablar? Sí. Bueno, ¿saben por qué uno también se pone nervioso? Aparte que bueno, el cerebro y toda la historia que tiene, es porque uno no conoce cómo habla. Porque si de repente yo sé que mi tono es fuerte, tengo que estar segura de que mi tono es fuerte. Y al momento que me toca hablar, y al momento que me toca rendir el examen, y al momento que me toca enfrentarme con la persona, con el público, con quien me toque hablar, de repente puedo estar muy nerviosa, pero voy a estar segura de que si mi tono es fuerte, mi tono va a ser fuerte, a pesar de que esté nerviosa, ¿sí? ¿Sabes qué me pasó a mí? Dando clases, yo soy ayudante en la ULS, y me pasó que cuando fui a dar el primer teórico, yo sé que hablo fuerte, pero encima de que hablo fuerte, empecé a hablar muy rápido. Entonces cuando estaba dictando los conceptos teóricos, como que los alumnos me frenaban a cada rato. Y eso es como... Después me di cuenta en el segundo cuatrimestre que empecé a mejorar, porque fue como, bueno, calmé. Claro. Y bueno, yo recomiendo muchos ejercicios. Para eso, por ejemplo, que yo también hablo muy rápido. Y a mí me ha ayudado mucho los ejercicios de respiración, que es como... Igual yo tengo una guía, después si quieren, en la semana que viene que empiezan las prácticas se los paso por mail. Es como que, por ejemplo, uno dice, respiras y duras con la respiración, no sé, 20 segundos y vuelves a... Hay varios, y hay con vocales, hay con palabras, está muy bueno porque realmente... Y no te das cuenta, empiezas a hablar rápido y tú crees que estás hablando perfecto, pero eso es los nervios también. También es muy importante, aunque les parezca una tontería, los silencios. O sea, los silencios son como las palabras, valen igual que una palabra. O sea, un silencio es tan importante como una palabra, porque no es lo mismo que de repente yo empiece a hablar así, nunca paré de hablar, que yo de repente empiece a hablar, ese silencio que se escucha ahí, no se escucha, pero mira, el que está ahí, bueno, es importante cuando estoy hablando, porque si no, es como que el público a mí me pierde. Entonces, bueno, el tono es eso, es saber cómo habla. Y por ejemplo, la persona que hable suave o la persona que hable muy duro, saber que eso se puede corregir. La persona que habla muy suave puede hablar mucho más duro, pero bueno, eso también es la práctica. Es sumamente fundamental que sepan que el buen orador no es que a los 2 años ya sabía que él iba a ser buen orador, no. Es que con el tiempo se va formando y se va capacitando y logra llegar a hablar en público sin que se le noten los nervios, sin que se le noten las muletillas, que el mensaje llegue correctamente, que la audiencia esté prestando atención, pero eso es con la práctica. Tampoco es que de la noche a la mañana me leo un libro. Pueden hacer todos los cursos que quieran, o sea, todo, y yo me puedo poner aquí a decirles 150 tips, pero si ustedes no se ponen a practicar y a decir, bueno, lo voy a intentar, los tips pueden ser 500, pero el punto es que ustedes se pongan a practicar. Bueno, el cuerpo. A mí me parece fundamental porque de la comunicación, el 51% de la comunicación es la comunicación corporal. Yo realmente lo que estoy diciendo es importante porque ustedes están prestando atención
a lo que estoy diciendo, pero también es muy importante mi cuerpo, porque si yo de repente empiezo, les estoy hablando de la oratoria y todo, y de repente no sé, bueno, porque ustedes saben que pierdo, ¿no? O sea, se distrae y es porque estoy de espalda. Entonces, algo de lo corporal a ustedes les llama la atención. Si de repente yo estoy hablando así, mis manos se empiezan a mover así, ustedes dicen, no tiene sentido lo que está diciendo con lo que está haciendo. Entonces, eso es muy importante. Cuando, por ejemplo, van a rendir un examen en la facultad, no es lo mismo que se paren enfrente al profesor así, por ejemplo, a decir, bueno, la comunicación significa que se paren y de repente puedan mover las manos con una delicadeza tal que tenga sentido con lo que están diciendo. Entonces eso es muy importante, que sepan manejar, porque también los nervios hacen que tú no te das cuenta. Si te paras enfrente a dar una exposición, tú no te das cuenta que estás así. Y después te lo pueden decir, estuviste toda la exposición con los brazos cruzados. No. Entonces uno no se da cuenta, pero porque los nervios te hacen eso. Entonces eso es muy importante, que los brazos, el cuerpo, las manos tengan coherencia con lo que estamos diciendo. También es muy importante el color con el que nos vistamos y con lo que se me vea del brazo. Por ejemplo, yo aquí tengo un suéter manga larga, y el poder que tengo, que ustedes están prestando atención, en mis manos y en mis manos y en lo que estoy diciendo. El poder en este momento lo tienen mis manos, porque es lo único que se me ve. Si de repente yo estoy así, tiene diferencia, ¿cierto? Bueno, el poder de este brazo es de aquí para abajo con lo que estoy diciendo, pero el poder de este es como muerto, es un brazo que no, o sea, ustedes no están prestando atención a lo que hay aquí, porque lo tengo tapado con un color oscuro. Bueno, dicen, hay muchas teorías de la colorimetría. Dicen que es muy importante que te vistas de un color oscuro. Por ejemplo, Steve Jobs siempre se vestía de negro. Ahorita vamos a hablar de él. Si me preguntan a mí particularmente, opino que tiene que ser un color neutro. O sea, puede ser negro, blanco, un color unicolor. No recomiendo que rayas y círculos, porque realmente lo visual del ser humano pierde. Los neurólogos dicen que entre 10 minutos y 15 minutos el cerebro ya pierde la capacidad de concentración. Entonces es muy importante que sepamos que hasta para un examen, hasta para dialogar con nuestras mamás y poder ganar, que nos dejen salir, es como eso, es como pararnos seguras. No se vistan de negro tampoco para pedir permiso para ir al boliche, pero es tratar de complementar entre la ropa, entre lo que dicen, entre el cuerpo, entre el tono, para que ustedes se den cuenta que realmente lo pueden lograr. Otra cosa que yo también recomiendo es que se graben leyendo, para que ustedes se den cuenta que o leen muy rápido o leen muy lento, o hay palabras que les cuesta, o hay silencios que no respetan, o hay puntos que los pasan por encima. Yo realmente cuando me di cuenta que esto de la oratoria me gustaba mucho, el primer profesor que tuve en oratoria 1 en la universidad me dijo, Gabriela, mira, siéntate con el celular, agarra 2 páginas completas y te grabas. Y realmente cuando te escuchas, primero que no, nada que ver, o sea, tú piensas que lo estás haciendo buenísimo, piensas que todos los puntos los dijiste, y no, o sea, ahí es que te vas dando cuenta cómo lo haces tú para empezar a corregir esas cosas, para empezar a decir, bueno, lo hago muy rápido, o voy a tomar en cuenta las comas, los puntos, cada cosa. Está bueno como para autocorregirse, porque realmente tampoco es que va a tener a alguien que les diga, bueno, no, tú hoy lo hiciste mal. Entonces, eso de grabarse y poderse ver ustedes es como una autocorrección. Bueno, esto del auditorio realmente es con quien van a hablar. Así sea el profesor, así sea un cliente, así sea... A nosotros nos pasa, yo con Cele voy mucho a clientes, tanto clientes que tenemos como conseguir clientes nuevos, y nosotros nos hemos dado cuenta, no es lo mismo de repente, así tú no sepas del tema, pero no es lo mismo de repente decirle al tipo con seguridad lo que tú le estás diciendo, lo que le estás ofreciendo, que de repente decir, no, bueno, puede ser que las redes sociales, o sea, puede ser que empieces a vender. No es lo mismo decirle al tipo, puede ser que empieces a vender, que decirle, yo de verdad le voy a ofrecer un servicio único, que ustedes, después de que pasen los 6 meses con el nuevo Community Manager Bustillo, usted va a lograr. No es lo mismo, porque de repente, eso de todo es mentira, porque de repente el tipo, yo con lo que le estoy diciendo lo estoy comprando, o sea, pase o no pase después. Realmente, o sea, obviamente el servicio tiene que estar, y nosotros nos especializamos por un servicio específico y bueno, pero cambia mucho cuando yo al tipo le voy a decir,
¿cómo se lo estoy diciendo? ¿Cómo se lo estoy vendiendo? Porque de repente, como se lo dije, el servicio puede ser el mejor servicio de todo Buenos Aires, pero si yo no se lo supe vender, el tipo no me lo va a comprar. Es así. Bueno, la idea. Nada, esto de la idea es realmente... Yo cuando ahorita hace poquito di una charla en la Universidad de Palermo, y para hacer esa charla vi varios videos, ¿no? Armando el material. Y hubo un video que a mí me llamó mucho la atención porque el video, el tipo decía que ya no existían más ideas, que ya las ideas que estaban, ya. Nadie podía inventar más ideas. Eso no, ya, o sea, lo que estaba. Y que si alguien inventaba algo era porque se había copiado de una idea que ya era. Y yo me puse a pensar y dije, hay tanto por inventar, hay tanto por hacer, y por eso hoy en día la sociedad es tan tecnológica, porque realmente, o sea, fueron pasando muchas cosas y los tipos fueron averiguando que van a seguir avances. O sea, cuando ustedes tengan hijos, va a ser, no sé, van a nacer con un celular en la mano, no sé, va a ser todo muchísimo más tecnológico. Entonces con esto realmente el punto es como reflexionar y decir, bueno, voy a hacer una práctica, ¿verdad? ¿Qué le puedo sacar a la práctica yo? Entonces de repente no es lo mismo que tú vengas a la práctica, las horas que te tocan nada más, hacer lo que tienes que hacer y ya. Que está el pasante que también viene y se leyó esto y se leyó aquello y te sientas y pensé estas ideas y qué te parece, me metí en la web y vi que este cliente, no es lo mismo. O sea, porque realmente para ustedes también es positivo, porque le sacan mucho más el jugo a la pasantía. Y la idea está de que una persona creativa también se va haciendo. O sea, la creatividad tampoco es que la persona nace con la creatividad. Uno va haciendo que esa habilidad, porque es una habilidad que tienen las personas de ser creativo, se vaya como desarrollando. Entonces eso está muy bueno, porque por ejemplo aquí en la práctica tienen ese espacio, en el sentido de decir, bueno, hoy me tocó hacer, no sé, bueno, hoy te toca llamar. Bueno, entonces vamos a ver yo por ejemplo cuando les toque llamar, yo siempre recomiendo que hagan como un speech, ¿no? Bueno, hola, buenas tardes, mi nombre es todo así, porque es mucho más fácil como para guiarse. Y bueno, de repente, no sé, en esa llamada se les ocurrió que el mensaje puede ser, si le digo esto puede ser que me diga que sí, si le digo esto me dice que no. Pero esto, ¿a qué me lleva? A que una persona creativa puede tener la habilidad de decir, cambio este mensaje porque me están diciendo que no, por ejemplo. Y ahí también siempre pongo el ejemplo por ejemplo, una problemática con dos personas que estudiaron lo mismo, que tienen los mismos cursos, que tienen... ¿Quién la va a resolver? No la va a resolver ni siquiera la persona que hable mejor, la va a resolver la persona que sea más creativa y que diga, bueno, tengo poder de alternativa porque soy creativo y busco maneras de... Y en la agencia nos pasa a veces que, no sé, estamos trabados en algo y realmente, ¿cómo salimos de allí? Salimos de allí porque decimos, bueno, me voy a poner a pensar qué tantas alternativas tengo, porque imagínense, si cada vez que a mí me pasa algo y me trago y me quedo ahí, no existiera las agencias, no existiera la universidad, no existiera nada, porque todo el mundo estaría trabado. Entonces uno cuando se traba, cuando tiene como ese, y a todos nos pasa, que tenemos como ese momento de decir, ¿y ahora? Entonces es de sentarnos y decir, bueno, ¿y ahora qué? Voy a pensar varias ideas, porque yo sé que de esto puedo salir. Por ejemplo, la persona que está frustrada porque no ha conseguido trabajo. Entonces si se queda en la frustración de decir, no he conseguido trabajo, ahí se va a quedar. Pero si de repente dice, bueno, si nada más he entregado currículum en Santa Fe, bueno, voy a ver si mando entre internet y voy para Córdoba, y entonces es eso, es buscarle la vuelta, porque realmente el objetivo, si usted, con la constancia lo van a lograr. Entonces eso es como la parte de la idea. ¿Hasta aquí me han seguido? ¿Sí? ¿Se ha entendido todo? Bueno, y esto último, que es la práctica, que es lo que les dije como desde el principio. El orador no se hace, sino practica. El orador tiene que practicar, el orador tiene que sentarse y decir, en esto soy mala, leo muy rápido, no respeto los silencios, me cuesta mucho esta palabra, o por ejemplo, cuando voy a hablar, me cuesta respirar. Entonces, saber en qué estoy fallando para poder decir, bueno, esto lo voy a empezar a arreglar, esto lo voy a empezar. Entonces, por ejemplo, si ustedes se graban y dicen, bueno, leo súper rápido, colóquense tiempos y digan, bueno, una vez a la semana me voy a leer, no sé, esta lectura, o digan, una vez al mes me compro un libro y el libro me lo voy a ir leyendo poco a poco, y ustedes mismos se van a dar cuenta que lo van a ir mejorando. Pero tienen que saber, para poderse autoevaluar, tienen que saber en qué están fallando. Y bueno, les digo, 100% segura que todas las personas que se coloquen el objetivo de decir, quiero hablar bien en público, o en público con un cliente,
no sé, hablar bien, lo pueden hacer. Y soy de la generación que dice que está muy mal que no tengamos oratoria desde que somos chiquitos, porque realmente es más complicado. No es que es imposible, pero es mucho más difícil a los 25, 30, 40 años decir, tengo como una falencia, no sé hablar bien, que de repente si me están inculcando desde chiquita que, bueno, enriquecer el vocabulario, saber pararme en público, no sudar y no sentir ganas de vomitar, y no cuando voy a rendir un examen. Yo tenía una amiga en la universidad que trabajó acá en la agencia también, que cada vez que nosotros teníamos un oral, ella transpiraba, se sentía mal, se le bajaba la presión, y yo decía que era impresionante porque de verdad ella se sentía mal, pero era eso, era pararse enfrente a dos profesores, y eso era como si, o sea, no sé, eso es como si la estuviesen poniendo en el pico de una montaña. Bueno, tienes que tener equilibrio, o sea, era impresionante, y con el tiempo ella se fue dando cuenta que los nervios no eran, que no tenía seguridad en lo que ella había estudiado, porque de paso una persona súper preparada y súper estudiosa, era inseguridad de que no sabía cómo mover las manos, no sabía dónde ponerlas, y se le notaba, o sea, era como, o sea, no sabía qué hacer, y eso te puede hacer muchas veces de repente